Bueno, bienvenidos al video número 2 de nuestro módulo. Continuamos con la temática. Bien, en el video anterior abordamos el tema de los elementos esenciales. Aquí tenemos algunas proyecciones de lo que puede ser ya como tal un concepto, como tal en sí, de lo que es cada uno de estos elementos, que es la prestación personal del servicio, la subordinación o la dependencia. Y de aquí también es algo muy importante mencionar, hay un derecho que se conoce como el jus variandi. ¿En qué consiste el jus variandi? Es el uso del poder subordinante del empleador. Luego, una aplicación del poder subordinante de un empleador puede variar ciertas condiciones que inicialmente se pactaron, siempre y cuando se respete un marco de la dignidad del ser humano o del trabajador. Es decir, que bajo esta premisa, el empleador puede modificar jornada de trabajo, modificar funciones del cargo, siempre y cuando sean afines con el perfil del trabajador, y modificar la remuneración o la escala salarial del trabajador siempre y cuando vaya en mejora, no en desmejora de sus derechos. Y también en aplicación del jus variandi puede aplicar procesos disciplinarios. Tenemos aquí el aspecto final, que es la remuneración. Aquí nos hacemos una pregunta que dice, ¿es posible que exista un servicio subordinado sin obligación de que sea remunerado? La verdad, la respuesta es que sí. Puede existir un servicio subordinado sin obligación de que sea remunerado. Le voy a dar un ejemplo: el servicio social obligatorio que usted preste como profesional de ciertas áreas de la salud, o el servicio que usted quiera desempeñar en cumplimiento de una función social, es decir, contribuir en el desempeño, en el desarrollo de una fundación, ¿cierto? O de alguna actividad altruista que se ejecute o se desee ejecutar, siempre y cuando esos acuerdos medien de manera formal por escrito, donde de antemano la persona que va a ejecutar ese tipo de servicios conozca que no va a recibir una remuneración por ello. Bueno, hablemos del famoso contrato de prestación de servicios. ¿En qué consiste ese contrato de prestación de servicios? Este contrato de prestación de servicios es importante para el mundo del derecho del trabajo, por cuanto en el contrato de prestación de servicios es una nueva forma de vinculación a una organización empresarial. Es decir, los grandes empresarios o algunos pequeños o medianos empresarios han visto la figura del contrato de prestación de servicios como el medio más idóneo y eficaz para vincular el personal, pero resulta que a veces se toman unas malas decisiones en el manejo, en el empleo de esta figura contractual, ya que con esto quiero aclarar, no es que sea del todo ilegal o ilícito, sino que simplemente se tiene que analizar es ante qué circunstancias es válido pactar un contrato de prestación de servicios y en qué circunstancias no es recomendable o no es viable hacerlo, porque puede conllevar otra serie de situaciones que ya miraremos ahorita. Entonces, nuestras diapositivas establecen el contrato de prestación de servicios se han venido empleando desde hace unos años hacia el presente, desdibujando la naturaleza o la esencia del mismo. ¿Por qué se ha desdibujado o la esencia o la naturaleza? Porque el contrato de prestación de servicios es eminentemente independiente, ahí no existe subordinación, ahí usted puede, si desea, contratar a otra persona o hacer lo que se llama subcontratación para que esa otra persona contribuya en el desarrollo de las obligaciones de ese contrato. Usted ahí no tiene que cumplir horarios, usted ahí no tiene que seguir órdenes, usted ahí no tiene que cumplir reglamentos ni es sujeto de sanción disciplinaria. Obviamente pueden haber unas cláusulas dentro del contrato que, digamos, le encaminen a usted una conducta como contratista, pero ya pasar al plano de una sanción disciplinaria no se puede hablar de eso, porque se estaría frente a un contrato de trabajo. ¿Y esto qué conlleva? Esto conlleva poner en riesgo intereses económicos del empresario en el mediano y largo plazo. Porque es que resulta que, ¿por qué se usa el contrato de prestación de servicios? La respuesta es muy sencilla. Por el tema de disminuir los costos operacionales, es decir, por disminuir el gasto de personal en las organizaciones empresariales. Ahorita con un breve recuadro miraremos ese aspecto en particular. Luego, ¿por qué se dice que pone en riesgo los intereses económicos del empresario en el mediano y largo plazo? Porque si el día de mañana un contratista, después de que se le terminó un contrato de estos, demanda por la vía laboral y logra probar los tres elementos que ya expliqué anteriormente,
pues ese contratista le van a tener que pagar todas las prestaciones sociales y le van a tener que reembolsar algunas, digamos, partes que ha pagado, algunos porcentajes, perdón, que ha pagado por concepto de seguridad social integral, porque en ese sentido se encaminan las sentencias, sumado al hecho de que también pueden sobrevenir indemnizaciones astronómicas para el empleador y a favor del trabajador por el tema de la mala fe en el manejo de los negocios o de los acuerdos contractuales. Bueno, ahora pasemos a un punto más práctico. Aquí hay un cuadro comparativo donde ustedes pueden detallar cuáles son las diferencias entre un contrato de trabajo y un contrato de prestación de servicio. Entonces empecemos mirando uno a uno. Primero, existe subordinación o dependencia en el contrato de trabajo. En el contrato de prestación de servicios debe existir independencia técnica, administrativa y financiera del contratista. Es decir, usted no puede hablar de contratista al servicio de una empresa si usted, por ejemplo, es el ingeniero de sistemas vinculado por contrato de prestación de servicios, pero vamos a ver que usted no tiene independencia administrativa porque usted no tiene computador, se lo proveen en la empresa. 2, no tiene conectividad a internet porque necesita pues el ingeniero de sistemas trabajar con conectividad, la empresa se lo provee. 3, no tiene una independencia financiera porque usted depende única y exclusivamente de los honorarios, es su único contrato. Entonces, eso es lo contrario a lo que se debería manejar en un contrato de trabajo como subordinación o dependencia. Vamos al segundo elemento. La prestación personal del servicio en el contrato de trabajo es obligatoria o característica. En el contrato de prestación de servicios existe la independencia del contratista para subcontratar, lo dije hace un momento, o emplear más personas en el cumplimiento del objeto. Esta facultad no puede ser vetada en los contratos de prestación de servicios. Debe existir siempre esa independencia. Vamos ahora al factor de remuneración. En el contrato de trabajo se denomina la remuneración salario, jornal o sueldo, siendo salario el pago que se establece para el trabajador por días, por fracciones inferiores a 30 días, salario. El jornal se le establece a la remuneración que se recibe de manera diaria y el sueldo a lo que se ha de recibir por un periodo de 30 días. En el otro campo, en el contrato de prestación de servicios, tenemos que, ya lo dijimos hace un momento en el video anterior, que la remuneración recibe el nombre de honorarios. Por último, en el contrato de trabajo se habla de que las partes son empleador y trabajador, y en el contrato de prestación de servicios se habla de contratante y contratista. Continuemos. En el contrato de trabajo se debe cumplir horario. En el contrato de prestación de servicios no se debe un horario porque es una labor independiente. En el contrato de trabajo, la insubordinación o incumplimiento de obligaciones y deberes faculta al empleador para disciplinar al trabajador. En el contrato de prestación de servicios no se pueden aplicar sanciones disciplinarias a contratistas, pero sí lo que se hace en esta figura de contratos es evaluar si el incumplimiento de una directriz dada a un contratista configura una causal de terminación del contrato que se puede pactar libremente en estos contratos por su naturaleza civil, ¿sí? O incumplimiento de obligaciones, dependiendo del caso. Continuemos. En el contrato de trabajo no rige la autonomía de las partes, puesto que hay unos límites en la norma, lo decíamos al inicio, el tema de los salarios, el tema de las prestaciones sociales, el tema de la seguridad social es un tema que no se puede evadir ni se puede renunciar. En cambio, en el contrato de prestación de servicios prevalece la autonomía de las partes, al inicio lo decíamos, en razón a la calidad de contrato civil y comercial. Es decir, que lo que se acuerde es ley para las partes. Recordemos la diferencia entre un contrato de naturaleza civil y un contrato de naturaleza laboral. Continuemos. Las cláusulas de un contrato de trabajo se pueden pactar dentro del marco del respeto a la garantía mínima que contiene la norma. De lo contrario, se presumen ineficaces. En otras palabras, si la ley laboral establece que el salario mínimo es de 877.803 pesos para este año 2020 y usted en una cláusula como empleador obliga que el trabajador pacte un salario
inferior al mínimo, trabajando las 8 horas diarias, 48 horas a la semana, es una cláusula que se presume ineficaz por la naturaleza proteccionista que tiene la norma laboral. Si yo me llevo ese mismo ejemplo al contrato de prestación de servicios, que es de naturaleza civil, es válido. Luego, ¿con esto qué quiero decir? Que en el contrato de prestación de servicios usted sí puede pactar remuneraciones inferiores al salario mínimo, es decir, 600.000, 700.000 o hasta inclusive 800.000, que sigue estando por debajo del salario mínimo legal. Miremos los aspectos económicos, que es lo que más le interesa a los administradores. Empecemos a revisar un tema de, digamos, una comparativa que se hace en las cargas que tiene cada una de las partes en un contrato de trabajo o en un contrato de prestación de servicios, y miremos cada una de estas, digamos, de cada uno de estos factores, perdón, que establecimos para estudio. Primero, la remuneración, ya se dijo, en el contrato de trabajo se paga un salario, en el contrato de prestación de servicios se pagan honorarios. 2, seguridad social. La ley en materia de seguridad social es muy clara. El empleador le corresponde asumir el 75% de los aportes de salud y de pensión, y el trabajador asume solo el 25%, y por regla excepcional está la ARL, la cual la paga al 100% el empleador. ¿Eso qué quiere decir? Ese 25% que está ahí en el campo de trabajador es el famoso 8% que le descuentan al trabajador. ¿Sí? Puntualmente, en salud se paga 12.5% del valor mensual del salario, de los cuales el 75%, es decir, el 8.5%, lo paga el empleador, ¿sí? Y el 4% restante, es decir, el 25%, lo asume el trabajador. En pensión, como el monto total del aporte es del 16%, el 75%, que es el 12% del salario, lo asume el empleador, y el 4% restante lo asume el trabajador, el cual equivale al 25%. De esta manera está el famoso 8% que le descuentan a cualquiera de ustedes siempre y cuando tengan la calidad de trabajador, o que le pueden llegar a descontar. Vamos al plano del contrato de prestación de servicios, y es que aquí es donde radica una de las grandes diferencias, y es que resulta que en el contrato de prestación de servicios, el contratante, quien sería el empleador en el caso de los contratos de trabajo, no está obligado a pagar ni un solo ni un solo monto, o ni un solo peso, perdón, por concepto de seguridad social. Es decir, que en el contrato de prestación de servicios, la seguridad social la asume al 100% el contratista. Vamos a graficarlo brevemente. Disculpen ustedes ahí la demora. Utilicemos Excel. Excel nos va a servir de mucho para muchos aspectos del módulo. Ok, estamos acá entonces. Contratista, trabajador. Establezcamos un salario. Horarios. Vamos a establecerlo en el salario mínimo que actualmente rige Colombia. Al trabajador se le descuenta solamente el 8%. Al contratista se le descuenta el 12, perdón, se le descuenta, no debe pagar el 12.5% de salud, el 16% de pensión y el
0,522%. Perdón, aquí me equivoqué, señores. Disculpen. Aquí vamos a poner porcentaje, porcentaje, porcentaje. ¿Cuánto nos da la diferencia? $184,000. Entonces, imagínese usted ganarse un salario mínimo siendo trabajador, solo le van a descontar $70,224, pero si usted es contratista, que muchas veces, ¿qué hacen los empresarios? El contratista y el trabajador laboran en la misma empresa, tienen las mismas responsabilidades, cumplen el mismo horario, desempeñan el mismo puesto de trabajo, pero miren nomás la gran diferencia. O sea, que a una persona que gana el salario mínimo le descuente prácticamente una tercera parte de lo que gana, es en valor neto que va a quedar muy en diferencia con el tema de lo que va a percibir un trabajador. Entonces, por eso el tema desde ese punto empieza a generar, pues, digamos, una serie de desequilibrios, porque obviamente usted va a pasar de que le están quitando 70,000 siendo trabajador a 250,000 pesos, o sea, más de 3 veces el valor de lo que le quitan a un trabajador. Le toca asumirlo a un contratista. Entonces, continuemos. Vamos al tema de los parafiscales. Los parafiscales, sí, en virtud de la ley laboral, solo los asume el empleador, pero son el 9% adicional, es decir, el 4% para la caja de compensación familiar, el 2% con destino al SENA, el 3% con destino al ICBF. Los trabajadores no les descuentan los parafiscales porque eso los asume el empleador al 100%, y los independientes, los trabajadores independientes, porque el contratista es un trabajador independiente para todos los efectos de la seguridad social, y el trabajador, valga la redundancia, en un contrato de trabajo es un trabajador dependiente. La norma establece que los independientes no están obligados a cotizar a los parafiscales. ¿Listo? Continuemos. Otro aspecto diferenciador, las prestaciones sociales. Los trabajadores tienen derecho al pago de prestaciones sociales, que son 3: la prima de servicios, el auxilio de cesantía y los intereses de las cesantías. Que rápidamente, ¿qué es? La prima son 30 días de salario al año, las cesantías son 30 días de salario al año también, y los intereses de las cesantías son el 12% de esos 30 días de salario. ¿Los contratistas tienen derecho a prestaciones sociales? No. Entonces, fíjese que ya el empleador de entrada o el contratante de entrada se está ahorrando el pago de la seguridad social, el pago de los parafiscales y el pago de prestaciones sociales. No está obligado a pagarlo. Mientras que si lo tengo como trabajador, sí se las tengo que pagar. Ahí es donde empieza a radicar las diferencias de por qué se toman ese tipo de decisiones. Y aquí, por último, según nuestro recuadro en esta diapositiva, tenemos el punto de las vacaciones como un punto como un derecho, perdón, que la mayoría lo clasifica como prestación social, pero debe aclarar, no son prestaciones sociales. Las vacaciones para el trabajador privado son un descanso remunerado, para el servidor público sí son prestaciones sociales. Esas son clasificaciones que hace la norma. Entonces, ¿el trabajador tiene derecho a vacaciones? Sí. Por cada año de servicio se le otorga 15 días hábiles remunerados, o sea, medio salario. ¿El contratista tiene derecho a vacaciones? No. Entonces, lo que se hace en los contratos de prestación de servicios es que termina el contrato de prestación de servicios, pasa un mes o mes y medio, 2 meses o los días que se establezcan, vuelven y lo contratan, y esas son las supuestas vacaciones que no tienen nada de vacaciones porque no son remuneradas, sino simplemente es una cesación del efecto de trabajar o de prestar el servicio, pero eso conlleva que usted no va a percibir remuneración. Y de esa manera, pues terminamos el tema como tal en sí, de todo lo que son elementos esenciales de la relación de trabajo. Y aquí les quiero, digamos, conversar un poco más para terminar este tema. El caso muy famoso, muy sonado, hace apenas creo que 2 años, si no estoy mal, del presentador de noticias llamado Arquímedes Caf. Recordemos que Arquímedes Caf es un presentador de televisión que trabajó por más de 4 o 5 años, si no estoy mal, en el programa Día a Día,
que se transmitía en Caracol Televisión todos los días a partir de las 5 de la mañana aproximadamente hasta las 10:30, 11 de la mañana. Admedescaf demandó a Caracol, de hecho dentro de las sentencias que van a tener ustedes la oportunidad de trabajar, a un grupo le corresponderá o a un estudiante le corresponderá la sentencia de Admedescaf para que le realice un análisis. Y el caso de Admedescaf es muy interesante traerlo a colación porque, pues digamos, la mayoría de ustedes, si bien no saben quién es Admedescaf, más o menos conocen cuál es la esencia de un servicio que presta un presentador de televisión. Entonces empecemos a analizar el tema. Primero, ¿qué existió entre Admedescaf y Caracol entre los años 2012 o 11, no estoy mal, hasta el 2015, que él alega que prestó servicios para Caracol? Existieron contratos de prestación de servicios, es decir, lo que estamos estudiando acá. Esos contratos de prestación de servicios le generaron una serie de obligaciones a Admedescaf mientras estuvo trabajando, pero también le generaron una serie de derechos, como es el pago de los honorarios, los cuales estaban fijados más o menos en 11, 12 millones de pesos mensual, hasta llegar creo que a 15, si no estoy mal. El caso es que Admedescaf, empecemos a analizar el caso de Admedescaf con los elementos esenciales. Uno, un presentador de televisión será una persona que puede decir, oiga, yo no voy a presentar hoy el programa, que lo presente otro, o mire, tengo este otro presentador, preséntelo. No, porque resulta que, Admedescaf, por su calidad de figura pública, y lo mismo que el ejemplo de Juan Carlos, fue contratado por sus condiciones, sus cualidades, sus capacidades, o por sencillamente, en el caso de él, como es una figura pública, por representar la figura pública que era en su momento. Luego, Admedescaf era el único que podía prestar servicios a Caracol Televisión y por eso fue contratado Admedescaf. Es decir, hubo prestación personal del servicio. Segundo elemento, subordinación o dependencia. ¿Admedescaf cumplió horarios? Indiscutiblemente sí. ¿Cómo se prueban? Estaba todos los días de lunes a viernes de 5:30 de la mañana hasta 11 de la mañana. Entonces usted me va a decir, no, mire, pero es que él no trabajaba 8 horas diarias. No importa. Puede haber libertad de acuerdo en la jornada de trabajo, pero cumplía horarios. 3. ¿Seguía órdenes o instrucciones? Por supuesto que sí, en la sentencia lo dice. ¿Será que Admedescaf tenía la libertad de salir a decir en televisión nacional, en vivo, creo que se transmiten esos programas, se transmitían, todo lo que él quiera? No, Admedescaf tiene tras de cámaras de un programa de televisión un director, unos productores, unos libretistas, unos guionistas, unos maquilladores, unos camarógrafos, todo un equipo técnico, una infraestructura que pone el canal a disposición para que se lleve a cabo el programa. Luego Admedescaf lo que hace es replicar lo que le transmiten a él en un libreto. En el caso de Admedescaf, el libreto o el guión o lo que salía en el teleprompter, si es que se utilizaba, eran las órdenes o instrucciones que le daba la empresa, en este caso Caracol. Y también le daba órdenes e instrucciones cuando lo obligaba, por ejemplo, entonces ustedes a veces lo veían a él, Premios India Catalina, Reinado Nacional de la Belleza, qué sé yo, eventos. O a veces usted lo veía que estaba en un centro comercial presentando un producto o haciéndole publicidad al centro comercial. Él lo alega también en la sentencia. Mira, a mí me obligaban a hacerle publicidad a cierto producto de la canasta familiar o a cierto producto que patrocinaba el programa. Luego, hay cumplimiento de órdenes o instrucciones. Por último, reglamentos. Cumplimiento de reglamentos o aplicación de sanciones disciplinarias. Aquí ya en lo práctico es pertinente decir lo siguiente. Este es uno de los subelementos que no necesariamente tiene que estar presente, porque es que usted le puede pasar, o puede pasar lo que le pasó a Admedescaf, que Admedescaf fue un contratista o un trabajador ejemplar, es decir, nunca tuvo incumplimientos en el desarrollo del contrato, ni tuvo causales de mala conducta, ni nunca fue sometido a una sanción disciplinaria, porque tal vez siempre cumplió, y así los debe haber muchos, como también los debe haber los que no cumplen. Segundo elemento totalmente demostrado según esa sentencia, y lo que ustedes más o menos pueden percibir previo al tema de lo que realmente representa la labor de un presentador de televisión. Y por último, la remuneración. Ya lo mencioné, percibía
honorarios, no salario, por valor de 12 millones hasta 15 millones. En la sentencia total aparece la tabla con todo lo que él devengó y todo. Entonces, ¿qué le pasó al caso de Ahmed Escaf? Pues que Caracol lo perdió, y usted lo puede consultar en internet. Caracol perdió la demanda porque Ahmed Escaf logró probar los 3 elementos de la relación de trabajo, es decir, logró probar que ese contrato de prestación de servicios no era ningún contrato de prestación de servicios, sino que era un contrato de trabajo, porque probó prestación personal del servicio, probó subordinación y probó que percibía una remuneración. Y luego de que se pruebe eso, aplica lo que leíamos hace un momento. Recordemos, numeral 2 del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. No importa el nombre que se le dé, ni la modalidad que se adopte, ni la condición que se establezca. Será contrato de trabajo siempre y cuando se reúnan esos elementos esenciales. Y por eso es que el caso de Ahmed Escaf sale avante, y Ahmed Escaf logra vencer a Caracol en ese aspecto tan puntual. Y de esa manera pues es que Ahmed Escaf pues logra determinar ese alcance de, digamos, de la condena Caracol, que pues ustedes la pueden consultar, si no estoy mal, creo que fue tasada en 2.000 millones de pesos. Entonces imagínense, esto también nos deja como experiencia lo siguiente: la necesidad está en cualquiera. O sea, no podemos siempre asimilar necesidad a clase social, porque necesidad de trabajar la tiene el señor que humildemente, o la señora que humildemente trabaja como aseador o vigilante ganándose un mínimo, como también lo tiene un personaje como estos, un futbolista, que también ahorita se les regula mediante contrato de trabajo, que también por ser figuras públicas, si son figuras públicas y todo, pero tienen necesidad de trabajar. Lo que pasa es que estos son pues obviamente unos perfiles con una remuneración y unas condiciones de trabajo, pues digamos, notoriamente mejores que las de tal vez la persona que modestamente trabaja ganándose el mínimo, pero igual el factor de necesidad está. Y ese es el mensaje que les quiero dejar con este componente del módulo, que siempre el tema del contrato de prestación de servicios es un aspecto que se tiene que analizar muy bien cuando se va a ofrecer un contrato de prestación de servicios, porque después puede venir toda una serie de condenas económicas, como por ejemplo le pasó a Caracol con Ahmed Escaf. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que Caracol, ya para concluir, cómo es posible que Caracol, que representa a Caracol, un canal de televisión, un poderío económico, no estamos hablando de una televisora local, ni estamos hablando de un canal, qué sé yo, comunitario, estamos hablando de un canal de televisión nacional privado que maneja un presupuesto considerable y que debe tener su staff de asesores jurídicos que lo pueden orientar? Entonces uno dice, ¿cómo es posible que Caracol haya optado por acogerse a ese camino? Y la respuesta, para mí por lo menos y para muchos expertos, es los aspectos económicos. ¿Por qué? Porque le voy a dar digamos, una orientación más o menos de lo que eso significa o trasciende. Si usted gana el mínimo y usted es trabajador, usted a su empleador le cuesta el mínimo más una serie de pagos que son las provisiones. Total, usted termina costándole a un empleador, si es trabajador y gana el mínimo, aproximadamente 1.400.000, 1.300.000 pesos. O digamos que casi 2 mínimos. Si usted vincula o toma ese mismo recurso, es decir, ese 1.500.000, usted puede fácilmente contratar o vincular 2 contratistas, es decir, incremento el número de trabajadores o el número de trabajadores, sí, o de operarios para que me desempeñen un servicio, me presten una labor, y reduzco a la mitad los gastos operacionales. Ese es el factor que lleva al empresario a utilizar esa figura del contrato de prestación de servicios, que se ha querido utilizar para disfrazar relaciones de trabajo, pero que pues realmente después de que se prueben esos elementos no hay mucho que decir al respecto. Bueno, continuemos con el otro tema, el régimen disciplinario. Y en el régimen disciplinario, ¿qué podemos decir puntualmente? Los procesos disciplinarios proceden por diversos factores. Está el incumplimiento de una orden, la comisión de una conducta prohibida, la configuración de una justa causa, el incumplimiento de deberes o obligaciones. Es decir, todo esto, estimados estudiantes, está consagrado en artículos 62 del Código Sustantivo del Trabajo, que son las
justas causas para terminar el contrato de trabajo están en los artículos 56, 57, 58, 59 y 60, donde ustedes van a conseguir obligaciones generales, obligaciones especiales, prohibiciones para una de las partes y prohibiciones para otra de las partes. Ahí es donde se encontrará todo. O la otra es, el contrato de trabajo puede generar situaciones que no está en la ley. Es decir, por ejemplo, si usted va al artículo 62, usted no va a encontrar que una justa causa para terminar un contrato de trabajo de un cajero de un supermercado sea descuadrarse 3 veces seguidas o en 3 ocasiones, sean seguidas o discontinuas en el procedimiento de arqueo de caja al interior de la empresa. Eso no lo va a conseguir en la ley laboral, que no aparece. Pero si usted se va al contrato de trabajo y se pacta esa justa causa, tiene toda la validez del mundo y es aplicable. Por eso cada contrato de trabajo es diferente y establece una serie de obligaciones, deberes o justas causas diferentes. Luego no va a ser nunca las mismas obligaciones o justas causas de un vigilante a que un aseador, a que un cajero o a que el contador de la empresa, por decirlo en cierta manera, que tienen un nivel de responsabilidad y unas funciones diferentes en ese cargo. En ese sentido, ese régimen disciplinario se basa y se centra única y exclusivamente en la situación que se denomina la falta. ¿Cuál es la falta? La falta es la conducta que comete el trabajador que es reprochable a su comisión siempre y cuando encuentren su fuente en la ley es el Código Sustantivo del Trabajo, el Reglamento Interno de Trabajo, que es un reglamento interno pues, que elabora un empleador donde se pueden establecer aspectos diversos de la relación laboral, lo consiguen, si mal no estoy, en el artículo 110, allá se pueden remitir. Por otro lado tenemos la Convención Colectiva de Trabajo, que es un acuerdo que se celebra entre la empresa o el empresario y el sindicato. Y por otro lado tenemos el Pacto Colectivo de Trabajo, que es el que se celebra entre una empresa, ¿sí? Y se celebra entre una empresa y unos trabajadores no sindicalizados. Está el contrato de trabajo, ya lo expliqué, y el laudo arbitral. ¿Qué es el laudo arbitral? Es una decisión que se toma en un tribunal de arbitramiento cuando un sindicato y un empleador no han llegado, digamos, a un término satisfactorio en la negociación de un conflicto colectivo, que lo explicaremos más adelante en otro componente. Luego, ¿qué es obligatorio? Que exista una falta o una conducta que esté prohibida para que se pueda aplicar una sanción disciplinaria. Es decir, señor empresario, si usted en el contrato de trabajo, en la ley laboral, en el reglamento interno de trabajo, en la convención o en cualquier documento, no ha consagrado previamente la falta, la conducta, el deber, la obligación o la prohibición, usted no la puede alegar posteriormente a haberse configurado. Por eso es que siempre en los contratos de trabajo y en los reglamentos internos de trabajo se establecen todas las justas causas que son válidas para esa empresa o para ese trabajador desde el punto de vista del contrato de trabajo. Los procesos disciplinarios se manejan desde 3 enfoques. El constitucional, que es el famoso debido proceso como derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución. El legal, que es el propiamente dicho proceso disciplinario que está en el Código Sustantivo del Trabajo. Aquí la diapositiva nos habla que del artículo 104 al 125. Y el jurisprudencial, que es el emitido por la Corte Constitucional en una sentencia muy importante, que también va a ser motivo de asignación de algún grupo que conforme los estudiantes, que es la famosa sentencia C593 del 2014, que estableció una serie de garantías mínimas para tenerse en cuenta en un proceso disciplinario. Es decir, ¿qué sucedía anteriormente? Anteriormente, o todavía se presenta, uno de sus empleados comete una falta. No importa si es grave, no importa si es leve, no importa. Eso no es relevante para el ejemplo. Resulta que comete la falta y comete esta falta, y al cometer esta falta, usted como empresa o el empleador no le permitió
presentar descargos o dar sus justificaciones. Ejemplo puntual: usted tiene un trabajador que se le ausentó 3 días, lo llamaron, no contestó, le mandaron correos al correo institucional, no respondió, lo fueron a buscar a su casa, no lo encontraron, 3 días, pasaron los 3 días, regresó el trabajador al puesto de trabajo, y cuando regresa al puesto de trabajo, el empleador ya tiene lista la carta de terminación del contrato de trabajo por haberse configurado la causal de presentarse a trabajar, no presentarse a trabajar con la debida justificación. Aquí, ¿qué pasa? Si usted permite que el trabajador se manifieste, para eventos del ejemplo, ¿qué tal que usted, un trabajador, se le pierda 3 días porque tuvo un golpe, una caída, estuvo en un estado de inconsciencia, es un trabajador soltero en el lugar donde trabaja, no tiene familiares, no tiene nada, no hubo quien le avisara al empresario, y el empresario, de manera, digamos, violatoria de todas las garantías mínimas de un debido proceso, decide dar por terminado el contrato de trabajo por haber abandonado el puesto de trabajo? Vamos a ver que el trabajador llega al tercer día con su incapacidad o su constancia de hospitalización, el empleador, como ya tomó la decisión, no la recibe o no la escucha, se mantiene firme en la decisión de dar por terminado el contrato. Este trabajador demanda, y ¿qué va a lograr? Que el juez laboral declare que eso no fue un despido con justa causa, sino que fue un despido sin justa causa. ¿Por qué? Porque pese a haber la aparente falta o conducta, y ojo que esto es muy importante para todos los procesos disciplinarios, habiéndose configurado la presunta falta disciplinaria, el empleador omitió escuchar al trabajador en el desarrollo del debido proceso y omitió llamarlo a descargos. Los descargos, ¿qué son? Es un interrogatorio que se le hace al trabajador sobre los hechos que se están investigando o los hechos que generaron la conducta que es sancionable. Los descargos pueden ser verbales, es decir, citarlo para que usted como empleador formule un interrogatorio y lo consigne en un acta y se firme, o por escrito. O sea, es decir, pedirle al trabajador, mire, explique los motivos, las circunstancias de por qué usted incurrió en esta presunta falta. Si usted cumple con ese procedimiento previo, usted como empresa se blinda. Pero si usted no lo hace, como lo hacen muchos empleadores y todavía hoy lo siguen haciendo, pues usted se va a someter a que si ese trabajador demanda, no se lo van a reintegrar, pero sí le van a ordenar pagar a usted una indemnización por despido sin justa causa. Entonces, esas son las consecuencias de tomar esas decisiones sin analizar los aspectos de los derechos fundamentales de los trabajadores y sin tener en cuenta, digámoslo así, el factor de protección al debido proceso del trabajador. Bueno, aquí tenemos unas definiciones muy breves de lo que es cada una de las fuentes del derecho del trabajo. Yo los invito a que ustedes con más detenimiento las revisen. Está la convención, está el pacto colectivo, reglamento interno de trabajo, el contrato de trabajo como tal en sí y el laudo arbitral. Aquí hay unas garantías mínimas constitucionales. ¿Cuáles son esas garantías mínimas? Las que se encuentran señaladas en esta sentencia, la sentencia C593 del 2014. Es decir, que el empleador tiene que cumplir con todas esas garantías para poder despedir a un trabajador o aplicarle una sanción disciplinaria, porque de lo contrario, considera la Corte Constitucional, es una sanción disciplinaria que viola el debido proceso, que es un derecho fundamental, y por lo tanto es ineficaz. Entonces, si usted lo despidió, pues págale la indemnización por despido, por haberlo despedido sin haber cumplido con este procedimiento. Y de esa manera, pues concluimos ese otro módulo, que es el módulo de procesos disciplinarios. Y aquí le quiero decir algo muy importante para todos ustedes. Es lo siguiente. Muchos de pronto tendrán esta pregunta. De pronto yo me estoy anticipando. Bueno, ¿y a las cuántas faltas se puede retirar al trabajador? Está el famoso mito de los 3 memorandos o los 2 llamados de atención al tercero a despido. ¿Es eso válido? ¿Eso existe en la norma? ¿Eso es permitido? Yo debo aclarar lo siguiente. Recordemos lo que dije hace un momento. El reglamento interno de trabajo y el contrato de trabajo, o todas esas fuentes que ya los mencioné yo, establecen obligaciones, deberes, justas causas y prohibiciones.
Cada empresa puede establecer libremente sus prohibiciones, deberes, obligaciones o justas causas. Luego, en empresa A puede ser que el tercer llamado de atención constituya despido, en empresa B puede ser que simplemente, constituya suspensión del contrato de trabajo. Luego, ese mito de que al tercer llamado de atención te vas despedido es relativo y depende de cada empresa y depende no tanto a cuántas veces me llamen la atención, en mi opinión, sino a que el empleador respete ese derecho, ese debido proceso con estas garantías que están proyectadas en la diapositiva, que se deben cumplir a cabalidad, porque de lo contrario no son, digamos, no son condiciones apropiadas para manejar el tema de un proceso disciplinario. Entonces, yo los invito a que tengan en cuenta que a partir de este momento que todo proceso disciplinario tiene que reunir unas etapas, que esas etapas están en la sentencia C593 del 2014, son de libre consulta por parte de ustedes, yo igual les voy a enviar las sentencias, y esas etapas se deben respetar para que usted pueda aplicar una sanción. Y ojo, las sanciones pueden ser varias, y aquí tengo que explicar otra cosa. Las sanciones según la ley laboral son la multa, que no puede exceder de una quinta parte de un salario diario. Ojo, salario diario, no salario mensual. 2, amonestación verbal, de la cual, en mi opinión, no queda ningún registro porque es verbal. 3, amonestación por escrito, que es también la famosa llamada, el famoso llamado de atención por escrito con copia de la hoja de vida. 4, suspensión del contrato de trabajo. La primera ocasión hasta por 8 días y la segunda oportunidad hasta por 2 meses. ¿Qué conlleva la suspensión del contrato de trabajo? El trabajador le cesa la obligación de trabajar y al empleador la obligación de pagar el salario. Es decir, usted, mientras se encuentre en suspensión el contrato de trabajo, que ahorita con todo el fenómeno del COVID-19 se está aplicando esa figura, que si quieren en el espacio de preguntas atendemos todas esas inquietudes, la suspensión conlleva eso, a que usted ni le pagan salarios, no le pagan seguridad social, lo único que le van a pagar es salud. Ese tiempo que usted dure suspendido no se le tiene en cuenta para liquidar las prestaciones sociales, luego por eso es la sanción disciplinaria que reviste mayor gravedad. Y por último, tenemos la terminación del contrato de trabajo. Y ojo, porque aquí hay que establecer algo. La terminación del contrato de trabajo, si proviene por una justa causa, los expertos dicen, o algunos doctrinantes dicen, que la justa causa o la terminación del contrato de trabajo no es una sanción disciplinaria. Es decir, que todas esas justas causas que están en el artículo 62, que pueden consultar libremente, no necesitarían, en opinión de muchos expertos, que se abocara o se desarrollara todo este procedimiento que les estoy diciendo. Solamente bastaría con alegar la justa causa y con que el empleador tenga los elementos de prueba suficientes para que si mañana en una acción judicial le piden que presente las pruebas, las tenga, pero no está obligado el empleador a llevar a cabo el proceso disciplinario. Sin embargo, en mi opinión, hay algunos aspectos que merecen atender un debido proceso, como por ejemplo la justa causa de presentarse a trabajar bajo el estado de embriaguez. O sea, ¿cómo sé yo que un trabajador mío está embriagado? Si no le he hecho una prueba de alcoholemia, por decirlo de cierta manera. Con testigos, los testimonios no prueban eso. Tiene que hacerse una prueba científica. Eso sería como decir que usted la paternidad la puede probar con testimonio. No, la paternidad se prueba con una prueba, la paternidad se demuestra con una prueba genética de ADN, una muestra biológica. ¿Cómo demuestra usted que pagó? ¿Con testigos? Tampoco. Usted lo demuestra con el recibo de pago, la constancia de consignación, de transferencia. Es decir, en el derecho hay algunos aspectos que tienen, pues obviamente, unas pruebas que son muy pertinentes y conducentes y otras que no tanto, ¿sí? Entonces, es importante tener claro eso, que cuando la terminación del contrato de trabajo viene por una justa causa, que bien sea está en el artículo 62, en el Código Sustantivo, perdón, en el artículo 62, en el contrato de trabajo, en el reglamento interno de trabajo, no se tendría que acudir al proceso disciplinario. Pero en mi opinión personal, yo sí lo haría, porque como empleador después puedo ser sometido a un juicio donde me van a pedir que cumpla todos los elementos que exhiba
todos los elementos de prueba que me llevaron a tomar esa decisión. Entonces, de esta manera concluimos el segundo componente de nuestro módulo y damos paso entonces al tercer video.